Dios habla hoy con el evangelista Iván López. Dice la palabra del Señor en San Mateos, miramos en nuestra Biblia en San Mateos capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Primeramente nuestro Señor nos encomendó que predicásemos la palabra santa, su evangelio santo. Alguien tenía que continuar ese evangelio santo. Después de Jesucristo, los apóstoles, sus discípulos, y después de sus discípulos, todos aquellos que habían creído en el evangelio santo por causa de la predicación de los discípulos. Y de esa multitud estamos usted y yo. Y nuestra misión es predicar las buenas nuevas, el mismo evangelio que Jesús nos predicó, ni más ni menos. Pero podemos ver de que Jesucristo nos dio su Espíritu Santo para que podamos entender las cosas espirituales y caminar en ese mundo espiritual. Y con ese evangelio iban a haber algunas señales y prodigios, porque obras mayores haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Jesucristo dijo, vosotros haréis obras mayores, porque yo voy al Padre. Y si nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, convirtió el agua en vino, caminó sobre el agua e hizo muchos milagros, entonces usted y yo podemos hacer lo mismo, puesto que no era Jesucristo, sino el Espíritu que había en Jesucristo. Si usted ve en la palabra, antes de Jesucristo no había hecho ningún milagro, pero después que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, cuando él fue bautizado, entonces comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros queremos adelantarnos a los hechos, queremos adelantarnos al llamado que Dios nos ha dado porque algún hombre o alguna mujer no nos ha profetizado cierto llamado. Pero mis amados, los llamados, tiene que haber una confirmación de parte de Dios, porque el Espíritu Santo nunca hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Entonces, las profecías deben de cumplirse en nuestras vidas si son de parte de Dios. Pero si son de parte del hombre o de parte de las tinieblas, entonces tienen su fin. Nunca se cumplirá, porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá por los siglos de los siglos. O sea que es una palabra santa. El alfa y el omega, principio y el final. Entonces, Jesucristo acá nos enseñó de que con nosotros van a seguir muchas señales y prodigios. Y de las señales y prodigios, las cuales Dios había indicado a través de su Espíritu Santo, era de que nosotros íbamos a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y la pregunta es, ¿dónde están esas señales que nuestro Señor nos indicó? Cuando las predicaciones son de la carne, o son de conocimientos humanos, o son demoníacas, estas señales no pueden manifestarse. ¿Por qué? Porque estas señales son manifestadas por el Espíritu Santo de Dios. Y aquel que predica cosas mundanas o cosas de la carne
o cosas demoníacas no puede tener el Espíritu Santo de Dios, por cuanto esas señales no pueden manifestarse en esas predicaciones. Hoy en día estamos viviendo un tiempo de la apostasía, donde se levantarán muchos falsos profetas, muchas personas predicando la palabra de Dios, pero esas señales y prodigios no van con ellos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Las cosas de Dios son testificadas por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo aquel que no predica el evangelio como nuestro Señor Jesucristo nos los predicó y sus apóstoles, puesto que ellos predicaban lo mismo que Jesucristo predicó, entonces sea llamado anatema, porque no es un evangelio de Dios. Esos son sicarios de la fe, personas que se han levantado bajo el nombre de Jesucristo para engañar a la humanidad, para hacerse de beneficios materiales, y detrás de ello hay un poder satánico, un poder demoníaco, el cual sus destinos es el infierno, lamentablemente. Pero Dios siempre está a la puerta y el Señor siempre está esperando de que las personas se arrepientan. Mis amados, y estamos viendo acá las señales que Dios nos indicó para que nosotros podamos predicar el evangelio, para que la humanidad sea libertada. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre de enfermedades, libre de perjuicios, libre de presiones demoníacas, libre de la presión del mismo diablo, libre como nuestro Señor Jesucristo lo es. Libre seréis verdaderamente libre de espíritu, libre de cuerpo y libre de alma. Vamos a ver acá en la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 28, versículo 19, en el cual Jesucristo nos confirma y nos dice: porque ese evangelio que usted predica y el que yo predico no es mi evangelio, no es su evangelio, sino el evangelio de Jesús. Para que la humanidad pueda creer, es necesario entender y ver de que estas señales son manifestadas en nosotros. Había un hombre, Simón el Mago, que este hombre, cuando los apóstoles predicaban, cuando los apóstoles llevaban el evangelio santo y el Espíritu de Dios hacía milagros a través de sus manos, este hombre fue inspirado por la codicia, la malicia. Este hombre engañaba al pueblo con ciertos trucos, con ciertas adivinaciones, con cierto poder demoníaco, como hoy en día lo hay. Pero vio una forma más fácil de ganar gloria y dinero, que es lo que mucha gente anda buscando, tratando de imitar las cosas de Dios. Hay muchos Simón en el pueblo de Dios, infiltrado, muchos de ellos que se convirtieron al evangelio, y otros que son apóstatas de la fe, se han ido tras la gloria mundana, tras el dinero, la codicia, la avaricia, la mentira y el engaño, utilizando la palabra de Dios para engañar al pueblo y obtener sus beneficios materiales y una gloria que solamente pertenece a Dios, no al hombre. Entonces, tenemos que tener un entendimiento en la palabra para probar los espíritus y para ver si las cosas son de Dios o no son de Dios. Si ese hombre o esa mujer están predicando la palabra de parte de Dios